a todos y bienvenidos a este primer encuentro del ciclo Desayunos que Inspiran, impulsado por la Fundación Bertelsmann y la COE. Mi nombre es Leticia Larraz, soy redactora, periodista de Negocios Televisión y os voy a acompañar hoy en este primer encuentro desde aquí, desde el espacio Bertelsmann Virtual. El tema que nos ocupa hoy es orientación y empresa, una combinación necesaria y de futuro, incorporar la perspectiva empresarial y profesional a la orientación. Y comenzamos este encuentro con un diálogo inspirador, una charla de empresario a empresario entre el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil, y el vicepresidente de la COE, Antonio Garamendi. Cuando realmente, además, el primer motivo y ansia de los españoles cuando ves las estadísticas o el CIS, ¿no? es el paro, ¿no? Y es verdad, existe una brecha entre la demanda de las empresas, de lo que necesitamos, y por otro lado, el nivel de paro. Es incomprensible, es decir, estamos por encima de un 40%, especialmente de paro juvenil, que yo creo que es algo que no puede ser. Dramático. ¿No? Y realmente es verdad, existe una diferencia clara entre posibilidades de empleos, que yo creo que ahora hablaremos, y la realidad de esos puestos de trabajo que se podían cubrir. Y básicamente es como consecuencia de la formación. La razón principal es que hemos dejado que la oferta y la demanda las case simplemente la casualidad. Que estamos preparando con mucho esfuerzo por parte de los jóvenes y mucho dinero por parte del Estado y de algunos padres, para que al final frustrar a estos chicos que no encuentran un trabajo que les permita desarrollarse y crecer. En los países de nuestro entorno, en el centro y norte de Europa, esto está resuelto desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay un sentido, primero yo creo que el término empleabilidad es clave. Y en este término de empleabilidad yo creo que se dan dos conceptos. Primero, evaluar en las personas, en este caso desde niños, cuáles son las capacidades para ir desarrollándolas y a la vez que en esa gobernanza de la educación pueda participar el mundo de la empresa. Y digo gobernanza, no queremos dar clase. Un hijo mío ha estudiado en Reino Unido desde pequeño. En los colegios, por ejemplo, las asignaturas se dividen en tres bloques en función de la capacidad de cada asignatura para cada alumno. Correcto. Y lo que hacen es darle más capacidades a la persona que está preparada, imagínate, para la parte STEM, para las matemáticas o para la física, y sin embargo a otra persona que le va más otro aspecto, pues más de un diseño gráfico, lo que fuera, que la palabra es buscar talento y a la vez intentar empezar a pensar en la empleabilidad, ¿no? Porque todos de alguna forma tenemos una vocación, pero esta vocación muchas veces está oculta, no la hemos despertado. Tengo amigos en Bruselas, yo llevé el negocio belga nuestro durante muchos años y él me preguntó, ¿sabes lo que he hecho este fin de semana? Y yo digo, pues has llevado a tu chico al fútbol. Me dice, no, he ido a visitar los bomberos. Digo, ¿los bomberos? Y dice, sí, es un programa que tiene en el colegio. El viernes trabajan el tema, en este caso bomberos, explican por qué existen los bomberos, qué hacen los bomberos. El sábado se va con las familias a ver a los bomberos y el lunes se hace una recapitulación, qué habéis aprendido, qué os ha llamado la atención, etc. Y con esto en los jóvenes se despierta realmente lo que es su vocación y a partir de ahí lo trabajan. Hemos hecho un proyecto impresionante, se llama Chicas Imparables. Entonces, las chicas imparables son niñas que tienen 15, 16 años, que ellas voluntariamente los fines de semana hacen un programa con una muy buena escuela de negocio y con nosotros, donde grandes empresarios van también, de vez en cuando les dan alguna charla, los fines de semana, y varios meses. Y yo tengo la oportunidad luego, a final de curso, te presentan los proyectos, en este caso empresariales. Hemos vivido, Antonio, un poco cada uno por su lado. Por un lado la educación, ¿sí? Todas las instituciones educativas, y por el otro lado la empresa. Y ha llegado el momento de ponernos, de hacer puentes y de juntarnos, porque al final el objetivo es el mismo. En ciertas ciudades pequeñas, pueblos, etcétera, las empresas adoptan, entre comillas, a un centro de estudios, ¿sí? A un colegio, a un instituto, etc. Y entonces se hacen intercambio. Los profesores van y hacen una estancia en la empresa.
Los empresarios, los directivos, van y dan unas clases. Y de ahí surgen una serie de sinergias, pero claro, es que el mercado sigue su propia dinámica. O hablamos unos con otros y decimos lo que la sociedad necesita y pasamos este mensaje a la parte educativa, o esto nunca cuadrará. Ese mercado que además que cambia de una forma, vamos a decirlo, geométrica. A una velocidad tremenda. No, es decir, las cosas que hoy son, dentro de 6 meses ya son muy antiguas. Es decir, que estos términos que teníamos antes de aquí para siempre ya no valen, ¿no? La orientación consecuente de los jóvenes permite que desarrollen ellos todo su potencial, permite que las empresas sean más competitivas y permite también que la sociedad sea más justa. Y en este sentido yo creo que podemos criticar que hay colectivos que no se involucran suficientemente, pero que nosotros deberíamos dar ejemplo, coger la bandera como empresarios, tirar esto adelante y los demás sin ninguna duda nos seguirán. Bueno, pues interesante charla. Este ciclo Desayunos con Empresas que Inspiran se enmarca en la presentación de esta publicación que tengo aquí en mis manos. Empresas que Inspiran, apuestas estratégicas en orientación profesional, publicada por la Fundación Bertelsmann. Como escuchábamos en el diálogo anterior, existe un desajuste entre la oferta y la demanda de empleo, y la solución podría estar en la implicación de las empresas en la orientación profesional de los jóvenes. Precisamente esta publicación presenta 14 casos de éxito de empresas que ya están involucradas en proyectos de orientación. En cada caso se destaca la motivación, los objetivos de esas empresas, pero no solo eso, también los beneficios que les reporta participar activamente en este tipo de acciones. Hoy tenemos con nosotros a 3 de las empresas que participan en la publicación. Ellos nos van a dar de primera mano una visión de cuál es esa experiencia, y también vamos a debatir con ellos la importancia de la colaboración entre centros educativos y empresas. Les recuerdo que pueden participar en este encuentro a través de las redes sociales y del hashtag Empresas que Inspiran. Sin más dilación, voy a presentar ya a las 3 participantes de esta charla, de este debate. Bienvenidas. Belén Perales, directora de RSC de IBM. Cristina Gómez, directora de RSC de Zurich. Buenos días. Y Esther Sánchez Casal, directora de Recursos Humanos y Comunicación de Kipro. Hola, buenos días. Bueno, voy a abrir esta charla, este debate, con una pregunta para ir centrando un poco el tema, y es ¿qué ha motivado a vuestras empresas a llevar a cabo el proyecto que aparece precisamente en esta publicación? Vamos a empezar, si os parece, con Belén Perales, directora de RSC de IBM, y luego iremos alternando el turno de respuesta. Belén. La tecnología es el lenguaje de nuestro siglo. IBM es una empresa de soluciones tecnológicas. Igual que todos aprendemos a leer y a escribir, aunque no pretendamos llegar a ser escritores profesionales, creemos que todas las personas deben tener un conocimiento tecnológico básico que les permita avanzar sin quedarse atrás y llegar hasta donde quieran llegar. Entonces, en ese sentido, queremos despertar desde una edad temprana la curiosidad y el interés de los alumnos por las áreas de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, para que puedan decidir si quieren después seguir o no esas carreras profesionales de los sectores, de estos sectores, entre las muchas posibilidades que tienen, ¿no? Antes oíamos que es difícil estar al día en tecnología porque va muy deprisa. Entonces, la tecnología avanza muy deprisa. Entonces, lo que queremos con las iniciativas que nosotros estamos poniendo en marcha, que llevamos ya trabajando desde el año 2014 y que salen en la publicación como buena práctica, es precisamente el formar a profesores de tecnología de las distintas etapas educativas para que ellos se sientan cómodos con la tecnología y de esa manera puedan, conociéndola y sintiéndose cómodos, puedan motivar
y puedan compartir ese conocimiento con los alumnos que tienen en sus clases, para que después ellos puedan, con esa orientación, con ese conocimiento, puedan decidir libremente dónde quieren estar y dónde pueden dar lo mejor de ellos mismos. Muchas gracias, Belén. Le cedo ahora la palabra a Cristina Gomis. Gracias, muchas gracias primero a la Fundación Bertelsmann por contar también con nuestro testimonio. Bueno, nosotros un poco lo que explicamos en la guía fue pues cómo empezamos los primeros pasos y cómo desde RSC pues nos planteamos centrar nuestros esfuerzos precisamente pues en la capacitación y en el bienestar de los jóvenes pues para ampliar y para mejorar su empleabilidad. En un escenario pues post-crisis económica 2012 pues comenzamos primero con voluntariado corporativo y el caso que presento en la guía, que es nuestro partner principal, sigue siendo nuestro partner principal, es nuestra colaboración con la Fundación Junior Achievement. Con Junior Achievement hemos trabajado muy estrechamente. Empezamos en aquel entonces con voluntariado corporativo, como decía, pues en dos programas pues, que nos parecieron muy interesantes para la empleabilidad de los chicos, que se impartían mediante voluntarios en los colegios y se siguen impartiendo, que era habilidades para el éxito y mini empresas. Luego, un poco que además creo que es el secreto de la buena colaboración que tenemos nosotros con esta fundación, con Junior Achievement, es que hemos seguido pues trabajando conjuntamente para desarrollar programas en un ejercicio como de co-creación, un poco en línea con lo que comentaba también Belén de IBM, porque al final va cambiando, las necesidades van cambiando. En las empresas pues tenemos, es verdad, pues muchas veces ese input en primera línea de lo que se necesita, de lo que va cambiando y cuáles son las necesidades del mercado. Entonces, pues fuimos adaptando programas, fuimos creando programas nuevos, fuimos introduciendo pues píldoras en programas ya existentes, siempre con el asesoramiento pedagógico académico de nuestro partner, de Junior Achievement, pero pues para actualizar pues esos programas a las necesidades. Con ello, pues bueno, la idea es un poco pues ayudar a los alumnos a desarrollar pues esas competencias transversales, fomentar el emprendimiento y potenciar las carreras STEM y el liderazgo femenino, pues por ejemplo, que son los dos temas que hemos trabajado más en los últimos años precisamente por este cambio que comentábamos, este cambio continuo, ¿de acuerdo? Yo creo que esto es uno de los ángulos importantes de la colaboración y bueno, y ya iremos comentando luego en las siguientes preguntas si queréis, así como introducción. Ya creo que esto es un poco la situación de nuestro proyecto. Por supuesto. Muchísimas gracias, Cristina. Esther Sánchez Casal, Kipro. ¿Esther? No sé si me escucha Esther, es su turno de palabra. Hola, buenos días. Bueno, pues como nosotros comentábamos, ¿sí? ¿Me oís? Hola, Sí, perfectamente. hola, buenos días. Sí, te oigo, te oigo. Sí, te oigo. Oye, perdonar, pero esto me ha... Hola, hola, ¿me oís? Hola, os oigo. Se me ha quedado como bloqueado. Perdonar, no oigo. Sí, no quiero hablar mucho ¿Me porque parece oís? que tiene un poco de retorno y entonces Hola. cuando me escucha, pues me escucha con un poco de, bueno, de retardo. Así que por eso no quiero hablar mucho, pero Cristina, perdón, Esther Sánchez Casal de Kipro, no sé si me escuchas ahora a tiempo real y si puedes comentarnos esto que preguntábamos, ¿cuál era la motivación que llevó a vuestra empresa, a Kipro, a llevar a cabo este proyecto que aparece reflejado en la publicación? Sí te oigo, no sé si me oís Bueno, vosotros a mí porque no me veo siquiera en la pantalla, se ha quedado sí, como congelado un poco todo, sí. pero si me oís os Mira, cuento. te escuchamos, te escuchamos, ¿Me Esther. oís? Vamos a ver si solucionamos, sí, este pequeño Venga, problema, si te parece. Vamos a continuar con el debate y a ver si para la siguiente pregunta ya nos lo cuentas todo, ¿vale? No te preocupes. Bueno, todos venga, sabemos, venga, perfecto. todos sabemos y más con esta charla que hemos escuchado con el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann
y con el presidente de la COE que se han de acortar distancias entre el mundo académico y el profesional y que para ello es vital fomentar la colaboración entre empresas, como ha pasado en estos 3 casos, centros educativos e instituciones. ¿Cuáles son, a vuestro juicio, esos aspectos, esas oportunidades o incluso experiencias que una empresa como la vuestra puede poner al servicio de un centro educativo en relación a la orientación profesional de los jóvenes? Vamos a empezar, si os parece, por Cristina Gómez, directora de RSC de Zurich. Pues sí, efectivamente, en línea con lo que han comentado en el debate, ¿no? Nosotros también pensamos que ahí la oportunidad está en acortar ese gap entre el mundo académico y las necesidades reales de las empresas. En línea con lo que comentaba también Francisco Belín, nosotros, bueno, somos una empresa suiza, Zurich, y pues tenemos también experiencia y tenemos mucho conocimiento también de diferentes aspectos formativos, pues por ejemplo centroeuropeos, o también se ha citado algún ejemplo de Reino Unido, en el que hay mucha más colaboración de las empresas en ese mundo académico. Y no solo hablo pues de formación profesional, que es obvio, y ahí el modelo es claramente diferencial y es un modelo ganador, la formación profesional dual que tenemos, por ejemplo, en los países centroeuropeos, donde las empresas son responsables de esa formación, o sea que más integración que eso realmente es imposible. Pero también en bachillerato o a niveles universitarios, los niños y las niñas ya en el colegio pues van a hacer estancias en empresas, conocen de primera mano cuáles son esas necesidades, cuáles son esas profesiones, lo pueden también, digamos, probar para ver si realmente luego la orientación que van a tomar pues es la adecuada, y así pues también reducimos ese gap, esas salidas prematuras, porque luego empiezan a estudiar algo que no es lo que se pensaban que era, porque es que no tenían ni idea y no habían tenido pues ese acercamiento. Son esas cosas que ayudan mucho. En nuestro caso, obviamente, también creemos que llevar a través del voluntariado corporativo la empresa a los colegios pues es básico también, y es lo que estamos haciendo y es donde estamos concentrando nuestros esfuerzos. En una aseguradora, como en tantas otras empresas grandes, hay diversidad de perfiles. No somos aseguradores. Yo vengo yo vengo del mundo de escuela de negocio, vengo de agencia antes. Quiero decir que no por trabajar en una aseguradora ahora quiere decir que tienes el mismo background, ¿no? Entonces, hay un montón de perfiles diferentes que trabajan en una gran empresa, y estas colaboraciones y estas sesiones con los alumnos les hace llegar diferentes visiones, diferentes experiencias, diferentes novedades, innovaciones que van ocurriendo en el mundo empresarial, que yo creo que son muy enriquecedores. Obviamente también luego está la parte que se enriquece muchísimo el voluntario, que también podemos hablar luego si queréis. Por supuesto. Belén Perales, directora de RSC de IBM. Nosotros creemos que nuestro papel son 2 fundamentales, ¿no? Por un lado, ayudar en la divulgación, y por el otro, reducir el espacio entre lo que los jóvenes aprenden en su itinerario formativo y lo que las empresas demandan, ya que bueno, al final tener a los profesionales formados en las áreas que se necesitan en el mercado es fundamental para el desarrollo económico de un país. En IBM creemos que es importante generar un campo de reflexión sobre los perfiles más demandados para el futuro de la juventud, y con el convencimiento además de que se necesitan jóvenes y se necesitan profesionales no solamente con conocimientos técnicos en nuestro caso, sino sobre todo, sino además y quizá con muchísima más importancia, profesionales que sepan pensar, que sepan capaces de resolver situaciones complicadas, que sean creativos, que sean innovadores, ¿no? Esa es la parte que también queremos trabajar, ¿no? Y bueno, pues en el área de la tecnología parece que la ciberseguridad, el blockchain, la ciencia de datos, la inteligencia artificial son las tecnologías que ya tienen una importancia en nuestro mundo, ¿no? Y que van a tener un gran crecimiento, y que por eso se están demandando ya se están demandando muchos profesionales para estos sectores, y va a haber muchas más oportunidades de trabajo, ¿no? Con lo cual creemos que es importante que exista esa
permeabilidad entre la empresa y la educación, y que bueno, pues que demos a conocer todo esto, que compartamos experiencias de lo que los profesionales en nuestra empresa están haciendo, de lo que tendrán que hacer, de lo que hay detrás de esa tecnología, que la tecnología no funciona por sí sola, que detrás de la tecnología hay personas, ¿no? Entonces, bueno, pues que quizá el formarse en estas tecnologías sea un acierto porque supondrá oportunidades ya en el presente y en un futuro muy, muy cercano, ¿no? Y también el enseñar a utilizar esas metodologías que utilizamos en las empresas, ¿no? Las metodologías Agile o el Design Thinking, o que nos van a servir a desarrollarnos profesionalmente o la autonomía de aprendizaje, la capacidad de concentración, la empatía, la gestión emocional, el poder compartir ese conocimiento y esa experiencia que tenemos con los jóvenes que se encuentran ahora formándose. Muchas gracias, Belén. Y ahora sí vamos a hablar con Esther Sánchez Casal, directora de Recursos Humanos y Comunicación de Kipro. Como queremos conocer vuestra experiencia completa, vamos a ver si podemos resumir la respuesta a ambas preguntas en una. Esther, te la recuerdo. Lo primero era cuál era la motivación desde Kipro para llevar a cabo el proyecto que aparece en esta publicación. Y la segunda, ¿cuáles creéis desde Kipro que son los aspectos, oportunidades o experiencias que una empresa como la vuestra puede aportar o poner al servicio de un centro educativo en la orientación profesional de los jóvenes? Vale, perfecto. Voy a ver si consigo decirlo con las complicaciones que ha habido. Bueno, nosotros, Kipro, somos una empresa pequeña, somos 750 trabajadores, tenemos 2 centros de trabajo, Málaga y Murcia, y nos dedicamos al backup financiero, a las tareas administrativas que hay después de la contratación, por ejemplo, de un producto financiero, ¿no? Nosotros en el año 2017 vimos una necesidad de ajustar nuestro perfil profesional. Y por ello fue que empezamos a movernos, bueno, pues con la fundación, movernos con los centros de estudio y empezamos a colaborar con el tema de la FP Dual. Al mismo tiempo que empezamos a trabajar con la FP Dual, bueno, pues puesto que Kipro es una empresa que no se conoce, que no tiene una venta de producto, vimos que era necesario también darnos a conocer, ¿no? Entonces creamos lo que contábamos, ¿no? Lo que contábamos en la revista, que son las masterclass. ¿Qué son las masterclass? Pues las masterclass son clases magistrales que profesionales expertos de Kipro van a los institutos o a los centros de formación e imparten durante hora y media, 2 horas. ¿Qué temas llevamos y qué temas tratamos? Bueno, pues aquellos temas que previamente hemos hablado también con los centros de estudio, lógicamente, y son de interés, pues temas de contabilidad, temas de productos financieros, temas de gestión de compras y proveedores, luego también temas un poco más transversales, ¿no? Cómo hacer un currículum, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo y demás. Ese es el aporte un poco que nosotros vimos que podíamos hacer a los centros educativos y que podíamos pues de alguna forma estrechar todo lo que también están comentando mis compañeras, ¿no? La separación que hay entre los centros de estudios y luego lo que es la vida laboral y la vida en la empresa. Para nosotros ha sido una experiencia muy gratificante y muy positiva, tanto a nivel de empresa, puesto que hemos conseguido pues, mucha más integración, mucho más compromiso con la empresa de nuestros formadores voluntarios. También hemos conseguido nuestro principal objetivo, ¿no? Que era que los propios alumnos nos eligieran como centro en donde quieren realizar sus prácticas y sus colaboraciones, ¿no? Y bueno, se ha conseguido ese ambiente y ese entorno en donde bueno, pues ellos aprenden una profesión, ¿no? Y se desarrollan dentro de un entorno laboral. Y, por supuesto, para nosotros ha reducido también las contrataciones que hacíamos, porque, bueno, pues ahora las ETTs o las empresas de selección las utilizamos para cosas muy puntuales, para campañas o sustituciones temporales. Para los puestos estructurales utilizamos nuestros alumnos, ¿no? que previamente han estado con nosotros y prácticamente se quedan el 100% con nosotros. Entonces, un poco, no sé si he respondido un poco, porque nosotros verdaderamente Sí. como respondemos
pues acercando la empresa, al ser una empresa pequeñita, esa fue la opción, ¿no?, que nosotros encontramos, las masterclass, devolver un poco del conocimiento y de la experiencia que tenemos con expertos a los centros educativos. Desde luego nos No interesa te veo, conocer, no por sé supuesto, si... Sí, sí, no, te hemos escuchado, has respondido perfectamente bien y que nos interesa escuchar todas las experiencias, la de las empresas grandes y también la de las empresas de menor tamaño. Me vais a permitir ahora las tres que me dirija a las personas que nos están viendo para dar una serie de datos que tengo aquí. A nivel europeo, más del 70% de las empresas dedicadas a servicios profesionales, científicos o técnicos y el 67% de las empresas TIC admiten que los desajustes de habilidades tienen un efecto grave en sus políticas de recursos humanos. En relación con esto, con estas cifras, son cifras elevadas, quería preguntaros a las tres, ¿cómo está ese desajuste entre oferta y demanda afectando a vuestro sector? Brevemente, empezamos, si os parece, por Esther. Pues mira, Leticia, muchísimo, muchísimo. Nosotros somos una empresa de BPO y ya te digo que en el 17 vimos esa necesidad de ajuste, ¿no? Nuestro perfil es un perfil administrativo, un perfil técnico. ¿Qué ocurre? Que con la situación que hay, pues de tanto desempleo y demás, pues contabas con perfiles, pues a lo mejor de licenciados universitarios y demás. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estudias algo, tu deseo, tu expectativa laboral es poder llegar a trabajar de eso. Entonces, en nuestro caso, esa fue la necesidad de ajustar el perfil, ¿no? Porque encontrábamos que verdaderamente nuestro perfil estaba totalmente desajustado porque teníamos personas en la organización con unas expectativas que no podíamos cumplir y estábamos desaprovechando talento de personas que tenían pues, formación profesional, los ciclos formativos y demás, y que desde el minuto 1 podían resolver nuestras funciones, podían dar salida y además teníamos un amplio tiempo, un camino, un recorrido para poder desarrollar sus habilidades, ¿no? Y para ir pudiendo dar carrera profesional dentro de la organización. Entonces, sí que es verdad que existe, en nuestro caso, es a la inversa por el tipo de sector y el trabajo al que nos dedicamos, pero sí que es verdad que existe ese desajuste entre la oferta y la demanda, ¿no? Y yo sí que considero que opciones y alternativas como pues puede ser la FP, como puede ser acercar, ¿no?, como también hacen mis compañeros, las empresas a los centros educativos, pues podemos trabajar todos ahí e intentar acortar esa distancia. Muchas gracias, Esther. Le cedo la palabra a Belén Perales. En nuestro caso, No os oigo ahora. como todas las empresas tecnológicas, también estamos viendo en la actualidad que existe una brecha de habilidades a nivel mundial sobre los trabajos que se están demandando en el presente y que marcarán el futuro. En este sentido, bueno, lo que tenemos es un reto. ¿Cómo nos está afectando? Pues quizá cuesta más encontrar a esos profesionales, pero ahí es donde está el reto de querer formar a esos futuros profesionales, de lanzar plataformas educativas como la que hemos lanzado este año de OpenPitech, que es una plataforma formativa, virtual, gratuita, para jóvenes de entre 14 y 20 años, para enseñarles, para que comiencen a conocer todas esas tecnologías que van tan deprisa y que bueno, por lo menos las conozcan y decidan si quieren después dedicarse a ellas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está ese reto que tenemos todas las empresas de estar en contacto con los agentes del sector educativo, con todos los agentes, con invitar a los alumnos a los estudiantes a estar en nuestras empresas. Ahora lo tenemos un poco más difícil por esto del teletrabajo, ¿no? Y que dificulta el poder conocer, el poder estar más en contacto, pero bueno, hay muchas otras opciones como las que ya algunas de las que ya se han comentado, ¿no? De
esas charlas magistrales que se pueden seguir haciendo online, o toda esta formación que hay, que yo creo que con toda la situación un poco de incertidumbre y de cambios que estamos viviendo, precisamente se ha acentuado muchísimo más todo el tema de la formación online, de la formación virtual, que permite intensificar que cada uno aprenda a su ritmo, que cada uno aprenda, busque, y que nosotros estamos ahí al lado para poder echar una mano también desde desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia. Cristina. Pues sí, yo coincido totalmente con mis compañeras. Realmente hay ese gap y el secreto, digamos, al final es también, como se comentaba en el diálogo inicial, pues una correcta orientación. En nuestro caso, coincidiendo también con los casos comentados, los profesionales, digamos, que son más buscados, pues son expertos digitales, expertos en datos, en nuestro caso también actuarios. Y luego también hay un perfil de técnico administrativo en seguros que detectamos hace unos años que no solo nosotros, sino el sector y nuestra mediación, pues no encontraba. Y esto impulsó otro proyecto muy, muy chulo que tenemos en marcha desde hace 3 años, que es la formación profesional. Hicimos la adaptación curricular en especialidad en seguros. Era la formación profesional en Administración y Finanzas y desarrollamos internamente la especialización en seguros, y luego es un proyecto que ha ido creciendo y ahora es un proyecto sectorial. Esto, por ejemplo, es un reflejo de ese gap, de esa falta que había para encontrar estos profesionales, y con este proyecto pues conseguimos pues que varios institutos ya lo están impartiendo este programa, y de hecho pues los estudiantes que salen se emplean, menos este año que ha sido un poco raro, pero que estamos hablando que ahí bailan pues un 10% así, pero se han empleado todos, ¿no? Entonces, con unos niveles de desempleo, como se han comentado antes, de cerca o por encima del 40% para los jóvenes, que haya determinados estudios donde antes de que acaben ya hay empresas esperando para contratar a esos profesionales, es un reflejo de ese gap que hay. Y yo creo que todas estas iniciativas que estamos comentando pues inciden en la correcta orientación y para que los chicos escojan aquellas cosas que tienen empleabilidad y que hay mucha necesidad en el mercado. Muchísimas gracias, Cristina, y muy brevemente, a ver si lo podemos hacer de una manera rápida, ya que se nos escapa el tiempo. También quería preguntaros al hilo de esto, ¿en qué medida creéis que la dificultad para encontrar el talento necesario está limitando precisamente la competitividad de las empresas? Perdón, que no he dado turno de palabra. Empezamos, si os parece, otra vez por Cristina para que comience ella, ya que ha sido la última en responder. Bueno, yo creo que muchas empresas, pues eso, nos estamos peleando por el mismo talento, digamos, ¿no? En todas esas profesiones tan, digamos, nuevas y rompedoras. Y ahí está un poquito también pues ese trabajo de fidelización, ¿no? Que comentaba Esther también. Si tú, por ejemplo, en nuestro caso también, el sector asegurador, que es un sector muy poco conocido para los jóvenes, pues te acercas a los jóvenes, les acompañas, les orientas, les enseñas, pues también automáticamente entras en su, ¿verdad? En su panorama de opciones, ¿no? Porque entienden y conocen, que quizás no lo había pensado nunca, que es una aseguradora, ¿no? Luego también el tema de conocer a los voluntarios, de ese compromiso que tienes con las personas, pues ese compromiso que se crea con ellos y esa relación entre profesionales y alumnos como mentores, como coaches y como referentes, también es un polo de atracción importante. O sea que yo creo que eso es lo que estamos haciendo, y sí que es verdad que hay una competitividad por determinados perfiles, pero todas estas acciones están encaminadas pues a que hayan muchos más pues jóvenes en esos perfiles necesitados, o que haya pues ese reskilling o ese upskilling para poder reconducirlo hacia las profesiones de futuro que se necesitan. Gracias, Cristina. Esther.
Sí, yo coincido mucho con lo que ha comentado Cristina, ¿no? Creo que tan importante es captar el talento de inicio como retenerlo, y eso se hace cada día a día, desde todo lo que tú puedas hacer, incluso desde pues estas sesiones que damos, por ejemplo, nosotros en los institutos y demás, pues desde ahí ya vas captando, ya vas fidelizando. Es una labor día a día, es un trabajo tremendo, pero yo creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Y que es lo que nos toca por la parte de las empresas ahora mismo. Y por último, Belén. Yo creo que este reto del talento lo que nos está haciendo a las empresas es ser más creativos, ¿no? Y buscar nuevas formas de encontrar, nuevas formas de ofrecer esa formación. Entonces, bueno, pues yo creo que es una oportunidad realmente el poder, bueno, el tenerlo así, ¿no? Quiero entender que es una oportunidad. Estupendo, muchas gracias por la aportación de las tres. Vamos a ir terminando con estas preguntas por nuestra parte, luego vendrán aquellas que han lanzado en redes sociales. En el resto de Europa, sobre todo en el centro y norte de Europa, la participación en actividades de orientación profesional sí que está muy integrada y asumida por las empresas. Yo quería preguntaros a las tres, ¿en qué medida consideráis que este tipo de actividades contribuyen pues, a elevar ese orgullo de pertenencia, ¿no? a cada una de las empresas y también a entender mejor sus valores? Empezamos, si os parece, por Belén y seguimos con las demás. IBM lleva ya bastante tiempo comprometida con la orientación a través principalmente del voluntariado corporativo, ¿no? Aportando pues, su tecnología y también la experiencia y el talento de los profesionales que trabajan en IBM. Yo creo que todos, o sea, no voy a hablar de los empleados de IBM, sino nosotros, ¿no? Como empleados de IBM valoramos mucho que la empresa nos facilite oportunidades en las que colaborar, oportunidades con las que estar en contacto con lo que nos rodea, ¿no? Y nos sentimos muy orgullosos pues, de poder contribuir a la formación de niños, de jóvenes, de profesores, porque en mayor o menor medida nos estamos directamente relacionados con ellos, ¿no? Y nos afecta su futuro, ¿no? Llevamos trabajando desde el año 2003 con temas de voluntariado y en relación, por ejemplo, pues con la formación tecnológica que aparece en la publicación, hay más de 50 voluntarios que colaboran cada año en esa formación a profesores y en el acompañamiento a los profesores después durante las clases, ¿no? En el acompañamiento en sus centros educativos. La idea es que queremos llegar al mayor número posible de personas y que siendo, bueno, pues con las ventajas, ¿no? De ser una empresa grande, podemos llegar a muchísima gente si realmente si los empleados estamos implicados en todas estas actividades, como es el caso de la orientación a través del voluntariado, de compartir lo que mejor sabemos hacer, lo que es nuestro día a día. Gracias, Belén. Cristina, por favor. En Zúrich también yo diría que la vocación formadora está en el ADN de la empresa. Es algo que se lleva haciendo desde hace décadas, mucho antes de que yo además estuviera, digamos, en Zúrich. Es algo que ya en el sector se conocía a Zúrich un poco también un poco como la escuela de aseguradora quizás incluso para parte del sector. Y es algo que esto también se ve hoy en día en los voluntarios. A los voluntarios les encanta hacer este tipo de participaciones y de colaboraciones. Tenemos un club del voluntariado muy enganchado. Nos apoya en los programas que lanzamos y, como os decía antes, en las nuevas propuestas. Ayer mismo lanzamos un programa nuevo con Junior Achievement. Hemos tenido, bueno, ya tenemos cerca de 100 voluntarios que se han apuntado para participar en este programa. Y el tema al final es que el voluntariado, como comentaba mi compañera, pues se compromete más a los empleados al final también con la empresa. Se fidelizan, también aumentan su bienestar, pueden poner en práctica y desarrollar competencias que a lo mejor justo en el trabajo que desempeñan pues no tienen oportunidad de hacerlo. También es salir de su zona de confort, desarrollarse personal y profesionalmente.
Y bueno, al final también para la empresa acercarse a los jóvenes también se puede ver de otra manera, de que es que también conoces tu cliente del futuro, también sabes qué piensan los jóvenes, cuáles son sus expectativas y eso en muchas empresas también pues es lo que nos estamos moviendo y lo que estamos trabajando, es hacia el futuro, en cómo van a ser esas siguientes generaciones, qué es lo que quieren y cómo tenemos que adaptar pues nuestros productos, nuestros servicios a ese futuro. O sea que hay muchas maneras de sacarle puntos positivos a ese contacto con los jóvenes. Muchas gracias. Y por último, Esther. Sí, bueno, yo creo que en nuestro caso la clave del éxito ha sido tener un contacto muy cercano y una relación muy personal con los centros de estudio, ¿no? Y hacer pues este programa que nosotros tenemos formativo, que también lo hacen voluntarios de la organización y demás, en centros de estudio, pues hecho un poco a medida de las necesidades del propio centro donde lo vamos a impartir y donde colaboran. También es importante que muchas veces el experto que hemos llevado es un antiguo alumno del mismo instituto donde ha estado. Entonces, eso también retroalimenta. A nivel de empresa, a nosotros nos resulta fenomenal porque al final es el alumno el que elige, ¿no?, venir y trabajar contigo y estar contigo. Y luego, a nivel de los trabajadores, pues como decían también mis compañeras, les permite desarrollar habilidades que a lo mejor en su día a día no pueden, les genera muchísimo más espíritu de pertenencia y compromiso con la organización. En fin, yo creo que son más puntos positivos que negativos, ¿no? Y yo creo que un poco la dinámica va por ahí y es lo que nos queda a las empresas, porque desde luego hay que reinventarse día a día y estar haciendo pues todo tipo de inventos pues para estar también cerca y para poder entender qué es lo que viene, ¿no? Pues muchas gracias, Esther. Desde luego, esto es un win-win, salen todos ganando, beneficios para la empresa, también para esos jóvenes. Y ahora vamos a pasar a leer esas preguntas que han lanzado. Al principio de este encuentro lanzábamos un hashtag para todos aquellos que quisieran participar en este encuentro, que está abierto a todos. Y tenemos ya aquí algunas de esas preguntas que enseguida voy a trasladar a estas participantes. La primera es: ¿cómo es la relación con los centros educativos y quién es vuestro interlocutor? Si os parece, empezamos por Belén. En nuestro caso es variado, o sea, en casos, por ejemplo, de prácticas, pues han sido los coordinadores de las prácticas en empresa quien han contactado con nosotros, con el Departamento de Recursos Humanos o directamente conmigo. En muchos casos también nos llegan posibles colaboraciones a través de los mismos empleados, a través de los centros educativos con los que ellos tienen contacto, y luego en otros casos pues llega a través de publicaciones que hacemos cuando anunciamos un nuevo programa, como es el caso que comentaba antes de OpenPitec, esta plataforma formativa. Se ponen en contacto también con nosotros porque están interesados en que les contemos más. O sea que hay diversos cauces de comunicación. Muy bien. Cristina Gomis, en tu experiencia, en vuestra experiencia desde Zurich. En nuestro caso, también en el ejemplo, digamos, que sale en la guía y que es nuestra colaboración principal, es a través de la Fundación Junior Achievement, que son los que tienen los contactos con los institutos y con los colegios. Pero en otros proyectos que hemos puesto en marcha, como por ejemplo lo que comentaba de la FP Dual, al final los contactos los hemos establecido directamente con los colegios. Depende un poco del proyecto. Esther, por favor. Bueno, en nuestro caso es, por supuesto, con la Fundación Bertelsmann y luego también directamente con los institutos y con los centros de formación. Lo que os he comentado en un principio, tenemos una relación muy estrecha con los centros de formación y esa es, yo creo que un poco la clave del éxito. Gracias. Vamos a seguir con esas preguntas que nos lanzan desde redes sociales. La siguiente es: ¿qué os aporta a las empresas esta relación con los centros, tanto con profesores como con alumnado? Empezamos, si os parece, por la última, por Esther, y volvemos desde ahí hasta el principio. Esther.
Bueno, a nosotros nos aporta muchísimo. Como os he comentado, nos da exactamente el perfil profesional que necesitamos en nuestros futuros y próximos colaboradores. Nos aporta la experiencia de compartir con los centros de educación, a nuestras personas internas, tanto los tutores que tenemos nombrados en la organización como la gente que va a impartir las masterclass, les aporta desarrollar esas habilidades, les aporta contar, ¿no? y explicar lo que hacen, que eso siempre es agradable y es grato y además es una fuente de desarrollo, ¿no? y de profesionalidad. Y nos aporta que encontramos una plantilla mucho más motivada, mucho más alineada, mucho más comprometida. Es sorprendente, ¿no? Cuando al principio lo empezamos a montar, siempre estudias, ¿no? Y siempre dices, oye, nosotros como organización seremos capaces de acogerles, de hacer unos itinerarios atractivos para ellos, de que sean bien acogidos por el resto de la plantilla, intentas preparar todo, intentas hacer todo para que eso sea así y la verdad es que luego la realidad supera las expectativas que teníamos, ¿no? Desde el primer día se integran, son integrados en los equipos, y bueno, y a ellos yo creo que también les aporta esa responsabilidad de, evidentemente están en un proceso formativo y no tienen la misma responsabilidad, pero sí tienen su cierta responsabilidad respecto a sus compañeros, respecto a sus tutores, respecto a nosotros, ¿no? que les hace también crecer y desarrollarse profesionalmente. Cristina. Yo estoy de acuerdo con lo comentado, quizás para añadir un aspecto diferencial un poco a modo de anécdota, incluso de que esta buena colaboración, incluso con los profesores, a veces nos ha llevado a que nos comentaran, ¿no? la importancia de la participación del voluntario en cuanto a que claro, es un personaje que los alumnos no están acostumbrados, ¿no? Entonces, los alumnos y los jóvenes a esta edad, los adolescentes, pues tienen sus padres en casa que ya les escuchan lo justo en muchas ocasiones y los profesores que también, bueno, ese profesor y tal. Y entonces, de repente, que te venga un profesional de una empresa que viene además dando parte de su tiempo como voluntario, que se preocupa por ti, que te transmite una serie de contenidos, es un poco también sacar un poco a los alumnos de su zona de confort y sacarlos de esa caja, ¿no? Y ese punto, ese actuar de referentes, es lo que nos han dicho muchas veces los profesores que es tan importante, ese rol del voluntario como referente y como ejemplo y como una persona diferente de su entorno habitual, para añadir quizás un aspecto nuevo a la respuesta. Y Belén, no sé si tienes algo que añadir. Pues muy rápidamente nos aporta futuros profesionales con los conocimientos que necesitamos, satisfacción de los empleados, de los profesionales de nuestra organización que pueden compartir lo que saben. Y yo creo que también otra cosa importante en nuestro caso es que IBM es una empresa de soluciones tecnológicas que no está dedicada al público, al gran público, ¿no? Entonces nos facilita visibilidad. Muchos jóvenes no saben qué es IBM, qué hace IBM desde que no estamos en el mercado de consumo, ¿no? De un ordenador personal. Entonces nos aporta también ese que nos conozcan, ¿no? O sea, que yo creo que también es importante. A lo largo de esta charla han hablado las participantes también de los institutos y precisamente nos preguntan a través de redes sociales a partir de qué nivel educativo recomiendan, según vuestra experiencia, comenzar la colaboración con esos centros educativos. ¿A partir de qué nivel? Vamos a empezar, si os parece, por Cristina y seguiré dando turno de palabra. Mira, nosotros los programas con los chicos y chicas más jóvenes que hemos hecho era pues primero y segundo, digamos, de eso. Pero, por ejemplo, la Fundación Junior Achievement tiene programas para chicos y chicas de primaria, para niños más pequeños. O sea que yo creo que es que nunca es tarde, porque hay programas pues de educación financiera o económica que ya se pueden dar a niños más pequeños. Pero digamos lo que sería ya un poco más lo que es orientación. Orientación yo creo que a partir de los 12 años o así, contenidos relacionados también con riesgos de que se pueden evitar a esas edades tempranas de la adolescencia y demás. Hay cosas súper interesantes
y que van todo trabajando hacia esa orientación profesional, hacia sacar lo mejor de cada uno de los niños y niñas para que luego puedan, en plenitud de sus capacidades, pues escoger sus mejores opciones. Esther, en tu experiencia o según tu criterio, ¿cuál crees que es el nivel educativo en que deberían comenzar este intercambio? Bueno, nosotros nos dirigimos básicamente a los institutos, ¿no? A los ciclos formativos de formación profesional, pero coincido con Cristina. Yo, vamos, tengo 2 hijos adolescentes y yo creo que a partir de los 12, 13 años, que es cuando realmente no saben, ¿no?, cómo organizar su vida, por dónde tirar, cómo necesitan también ese aporte para descubrir en lo que son buenos, en lo que no son tan buenos o en los que necesitan mejorar. Y para ir pudiendo orientar su futuro, yo creo que desde esa edad sería muy bueno que pudieran tener una visión global del mundo, de lo que hay fuera, para ir pudiendo, tomando esos referentes, ir identificándose con lo que verdaderamente se sienten más cómodos y con lo que va a poder ser su futuro, ¿no? Y Belén Perales, para concluir esta pregunta. Yo incluso diría que nunca, aunque si nos dirigimos directamente a los jóvenes, ¿no? A los alumnos, quizás sí sea secundaria cuando nos podemos entender mejor con ellos, pero yo diría que nunca en este tema de la orientación indirecta, nunca es demasiado pronto. Diría incluso en nuestro caso que trabajamos con los profesores, empezamos trabajando con profesores de secundaria, pero después nos dimos cuenta de que era importante que el tema tecnológico lo conocieran y lo utilizaran los profesores de primaria y que empezaran a trabajar con los niños cuando todavía no tienen esos miedos a hacerlo mal, esa creencia de que no van a poderlo hacer y que la tecnología no es para ellos. Entonces nos parece importante también empezar con esa orientación de forma indirecta en primaria. Bueno, una orientación temprana, según apunta Belén. Uh-huh. Y por último voy a hacer una pregunta, ya que tenéis esa experiencia. Preguntan en redes, ¿qué le diríais a esas empresas que piensan en orientación pero que aún no se han atrevido a iniciar sus acciones? Vamos a empezar, si os parece, por Belén y continuamos con las demás. Yo les diría que se animen, que al final esto que hemos oído tantas veces de que es un win-win, que todos ganamos, es real y que la única forma que nadie les va a convencer, que solo probándolo pueden darse cuenta de los beneficios que supone para el centro educativo, para los profesionales y para la propia empresa, porque tiene profesionales más contentos y orgullosos y satisfechos de que su empresa les facilite una forma de colaborar. Entonces, pues bueno, que es cierto que hay que pensar que todo lo nuevo, todo lo desconocido da un poquito de miedo, eso que también oímos tanto de salir de la zona de confort, a todos nos descoloca un poco, pero yo creo que es probarlo con un piloto pequeño y ves que las cosas van funcionando y eso te anima a ir creciendo y a inventar más cosas y sobre todo conociendo a la otra parte te animas a ver qué puedes hacer conjuntamente con los otros. Cristina, tu turno. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Belén. Quizás incluso añadir de que no hace falta ser una gran empresa, así como comentaba Esther. Quiero decir que cualquier pyme, cualquier mediana empresa también puede hacerlo. Es simplemente decidirse y todos son, de verdad que yo también solo le veo ventajas. Una manera además, digamos, acompañada y tal, pues sería y muy necesaria es ayudando en las formaciones profesionales, en ese tipo de ciclos que tienen parte de aprendizaje en la empresa. Y son formaciones, como explicaba también Esther antes y también según nuestra experiencia, pues que están muy acompañadas por los profesores, por los centros y es algo que digamos que se puede hacer, que yo animo a todo el mundo que se decida. Y por último, Esther, no sé si tienes algo que añadir a lo que ya han dicho tus compañeras. Diría lo mismo, que se animen, que lo hagan, que no es necesario ser una gran empresa, que cualquier empresa tenemos que hacer y podemos hacer. Y sí diría, por añadir algo distinto, que requiere un tiempo,
que no se puede hacer tampoco de un día para otro, que requiere un tiempo de análisis, un tiempo de preparación, un tiempo de formación incluso interna de quien va a liderar el proyecto y demás, que es necesario para que luego funcione bien, pero que desde luego lo que se recoge es muchísimo más de lo que se entrega. Pues nos quedamos con esos últimos mensajes, con ese ánimo que lanzáis a otras empresas. Belén Perales, IBM, Cristina Gómez, Zurich, Esther Sánchez Casal, Kipro, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, y muchas gracias también a todos vosotros, todos los que nos habéis seguido al otro lado de la pantalla en esta conversación tan interesante. Recordad que el próximo será el 2 de diciembre a la misma hora y en el mismo lugar, aquí en el espacio virtual Bertelsmann, espaciobertelsmann.org, repito, www.espaciobertelsmann.org, día 2 de diciembre de 10 a 11 de la mañana. Y para despedirnos os dejo con un vídeo muy inspirador que resume en menos de un minuto qué es eso del movimiento Empresas que Inspiran. Muy atentos y hasta luego.